Estar con nosotros, doctor, y acompañarnos esta mañana. Más adelante, y creo que es oportuno, preguntarle al doctor González sobre todas esas recomendaciones que siempre da con los accidentes en casa, que a veces uno los minimiza, pero que pueden ser graves y acarrear situaciones catastróficas o de tragedia. Pero antes queremos preguntarle un poco sobre los preparativos para el cuarto ejercicio nacional de protección a la vida que está previsto para este diciembre. Preguntarle un poco sobre los escenarios, si ya los tienen o lo que han avanzado en cuanto a esta preparación. Y antes, doctor, si pudiera hacer un balance de lo que ha sido todo el trabajo y de qué manera ha permeado a las familias nicaragüenses, porque creo que sí, hay, digamos, todo un trabajo que se observa, que se nota cuando a la gente se le dice, viene una emergencia, hermano, tenés que moverte, tenés que hacer esto. Creo que no ha sido en vano el trabajo, como dicen, ¿verdad, doctor? Bienvenido. Claro, buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por permitirnos a través de tu gustado programa conversar con nuestro pueblo, comentarle todo lo que viene haciendo nuestro buen gobierno para asegurar que los nicaragüenses cada vez más vayamos fortaleciendo esa cultura de prevención de cara a los fenómenos naturales y también de cara a los fenómenos humanos del desarrollo, incluso aspectos como lo que estás mencionando de la vida cotidiana en nuestros hogares. En efecto, Alberto, vamos al 20 de diciembre a realizar el cuarto ejercicio nacional de preparación para protección de la vida y que en esta ocasión vamos a centrarlos sin perder de vista lo que también hemos insistido, ¿verdad? Algo que la compañera Rosario lo menciona con mucha frecuencia, esa visión multiamenaza que tenemos por una realidad. Nuestro país es un país y nuestra población está bajo la influencia de múltiples fenómenos y como siempre hay que estar preparado para eso. En efecto, el 20 de diciembre vamos a hacer el cuarto ejercicio, pero los ejercicios en efecto son también como un momento de síntesis de un conjunto de acciones, de estrategias que nuestro gobierno ha venido desarrollando prácticamente desde el 2007 que regresamos, digamos, bajo la conducción del comandante Daniel a empujar los destinos de nuestro país. ¿Y por qué digo un conjunto de estrategias? Bueno, en primer lugar, comencemos por lo más general, ¿verdad? Nuestro país, Alberto, tiene ya una tradición de más de 10 años de tener lo que llamamos el Programa Nacional de Capacitación. ¿Y en qué consiste eso? Ese es un programa que hemos diseñado, que hemos venido ejecutando, inclusive con el apoyo mismo de la población, de cara a lo que es nuestro modelo. Todos los meses hay unos encuentros que se tienen con líderes comunitarios, con mujeres que están al frente de comunidades y se tocan los temas que tienen que ver con la comprensión de lo que son los fenómenos naturales. Antes lo hacíamos de manera presencial, con la pandemia aprendimos que también había que combinar otras modalidades. Hoy combinamos videoconferencias, encuentros, inclusive quiero comentarte que en ese esfuerzo hemos venido también incorporando a todo el sistema universitario. Por ejemplo, en la región autónoma norte, el Huracán es parte de este esfuerzo. Claro. En el sur, la VICU, la Universidad Nacional Autónoma de León nos cubre una buena parte del territorio nacional, la UNAM Managua nos cubre otra, la UNI nos cubre otra, en fin, en ese esfuerzo, bajo el lema de que si la PRE somos todos, estamos involucrados toda esta gente. Tenemos una participación increíble de compañeros líderes comunitarios, ¿verdad? Brigadistas que se han venido formando. Entonces, eso, digamos, es como la semillita que se ha venido sembrando en este trabajo. Una segunda línea de acción toca precisamente con el componente organizativo. Claro. Prácticamente te podría decir que muy pocas comunidades hoy en Nicaragua no tienen una organización comunitaria sólida, sistemática, continua de trabajo con su población para desarrollar acciones de prevención, de promoción, ¿verdad? Con las familias, con los líderes comunitarios, con las iglesias, inclusive a nivel de cada comunidad. Entonces, ese trabajo organizativo es, digamos, también el primer pilar de nuestro sistema de respuesta a nivel nacional.
a partir de ahí se han venido desarrollando las brigadas. Hoy, Alberto, tenemos aproximadamente unos casi 80.000 brigadistas a nivel nacional que se han venido entrenando paulatinamente, que están organizados en sus comunidades y que son los que vemos a la hora de las inundaciones, a la hora de las situaciones que se ponen al frente bajo la conducción de nuestro tendido político, los compañeros políticos de barrio, los compañeros políticos de manzana, los compañeros políticos de zona, ¿verdad? Que con todo ese mar humano, ¿verdad? Son los primeros respondedores a la hora de cualquier situación. El otro elemento ha sido fundamentalmente ir fortaleciendo el trabajo a nivel de las municipalidades. Hoy tenemos un tendido prácticamente en todos los municipios con compañeros que se han venido capacitando, entrenando, que tienen sistemas modernos de conocer su realidad, de tener mapeado lo que llamamos los puntos críticos, las inversiones que vienen haciendo los gobiernos locales, que prácticamente también ya es parte de su presupuesto, ¿verdad? Y cada año los gobiernos locales hacen un balance de cuánto invirtieron, cuánto mejoraron las condiciones de la población, en fin, todo eso. Luego tenemos el sistema educativo, ¿verdad? Que ha venido desarrollando todo un trabajo. Claro. ¿Verdad? Hoy vos podés conversar, yo te lo diría sin ninguna duda, hasta con un muchachito o muchachita de preescolar y te puede dar lecciones de cómo actuar a la hora de una emergencia. Eso es increíble, ¿verdad? Un magisterio, ¿verdad? Maestros, maestras, que la verdad a nosotros nos da un orgullo, ¿verdad? Sentirlos que además del pan del saber han venido trabajando con los niños, con las niñas, con los muchachos, los adolescentes, incluso con los padres de familia, ¿verdad? Han venido trabajando ese esfuerzo de venir, por un lado, haciendo que comprendan los fenómenos, pero al mismo tiempo preparándolos para. Hoy tenemos prácticamente en cada escuela, en cada centro de secundaria, al menos 3 brigadas de primeros auxilios, de incendios e inclusive contra terremotos e inclusive hasta de atención psicosocial. Porque hay que estar claro que a la hora de estos eventos todos nos desbalanceamos, ¿verdad? Por mucho que estemos preparados, siempre el ser humano siempre tiene ese margen ante lo desconocido, hay respuestas imprevistas. Entonces, estar preparados para brindarle atención psicológica a la gente es vital, ha sido un trabajo importante. Más recientemente, ya con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Familia, hemos venido trabajando, ¿verdad? Hoy se ha venido trabajando fortaleciendo a todo el liderazgo de las mujeres a nivel territorial. Con el Ministerio de la Mujer hemos hecho una alianza muy fuerte y se ha venido capacitando todo esto. Te comento todo esto, ¿verdad? Porque todas esas son las distintas estrategias que al final permite que cuando ya tenemos los planes, ¿verdad? Comunitarios, municipales, institucionales, etcétera, etcétera, pues ya tenés toda una capacidad, claro, capacitada, preparada, organizada, de tal manera que eso nos permite, ¿verdad? Luego también hacer los planes específicos de cómo se van a realizar los ejercicios. Y yo te diría que lo primero que se ha logrado en estos años es ese protagonismo, ¿verdad? Del ciudadano, de la persona, desde su casa, ¿verdad? Preparándose para estos elementos. Sin ese protagonismo, Alberto, yo creo que no es nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea del protagonismo no es para el momento, son los 365 días al año, ¿verdad? Porque al final todos los días estamos expuestos a cualquier circunstancia, claro. ¿Verdad? Entonces, cuando ya tenemos eso muy sólido, ya la gente inclusive, cuando me ven me pregunta, doctor, ¿cuándo es el próximo ejercicio? Entonces, ¿por qué? Porque ellos se ponen al frente de estas situaciones. Estabas diciendo el tema de los escenarios. Parte del protagonismo es que hace unos años era desde el nivel, yo diría, institucional, que entonces íbamos, acompañábamos y prácticamente hacíamos los diseños y los escenarios. Hoy son las mismas comunidades. Es el liderazgo de mujeres, es el liderazgo de jóvenes, es el liderazgo, ¿verdad?, que tenemos hoy a nivel nacional, que te garantiza que son desde ahí los que te dicen, no, aquí nuestro principal problema, por decirte un ejemplo, son los deslizamientos. Claro. Y en Altagracia no te pones a discutir eso, o en Moyogalpa, claro, eso está clarísimo, lo tienen muy claro, ¿no? O cuando estás en San Juan del Sur y te dicen, no, a nosotros lo que nos chimen el zapato son los tsunamis,
¿verdad? O cuando estás, por decir un ejemplo, allá en Matagalpa y te dice Sadra y todo su equipo, hermano, aquí lo que nos preocupa es el tambor, aquel barrio que tenemos ahí arriba. Y cada quien tiene ya también mapeado sus realidades, ¿verdad? Que entonces hablar de escenario es hablar de cómo revitalizás, cómo revivís en cada momento en la memoria de la gente esa situación. Los directores de las escuelas te lo dicen con precisión. Mira, aquí nuestro problema es que estamos muy a la orilla del lago, te dice la gente de San Miguelito, ¿verdad? Y entonces de repente puede surgir esto y una inundación, o la gente de San Carlos, o los compañeros del Castillo, que te dicen, no, nosotros ya tenemos bien claro hasta dónde las inundaciones llegan y cómo movemos a la gente y todo eso. Entonces, todo eso hoy configura una capacidad nacional que yo creo que en efecto es la única forma que permite entender por qué hemos podido responder a situaciones tan críticas como las que tuvimos con Etillota, y hay que decirlo este año, con las que tuvimos con Boni y con Julia, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Con lo del cambio climático vamos viendo que si antes decíamos, es categoría 1, no, hoy le tenemos que dar mucha importancia, aunque sea categoría 1. ¿Por qué? Porque también ha habido cambios de la naturaleza y ya hoy los huracanes golpean con mayor intensidad. Todo eso entonces, Alberto, nos permite, ¿verdad?, que aunque nosotros en efecto hacemos un plan de preparación, pero lo que hacemos es aceitar nuevamente toda esa maquinaria, ¿verdad? Es decir, con los compañeros volvemos a revivir desde cómo nos organizamos en la comunidad, a que revisen sus planes de respuesta. El asunto es estar claro, ¿verdad?, cuál va a ser el centro del ejercicio. En este caso van a ser los terremotos por la conmemoración de los 50 años. Entonces los compañeros vienen, ¿verdad?, organizándose, preparándose, hacen encuentros, asambleas, se vuelve a repuntualizar cuáles son las familias en cada cuadra, en cada barrio, para decir las que están en situación crítica. Y todo ese engranaje se va preparando para digamos, el 20 de diciembre. Nosotros tenemos un cálculo de lo que llevamos monitoreado, porque tenemos un esquema de monitoreo con todo el sistema nacional. Vamos a tener alrededor de unos 7,000 y pico de escenarios. Eso es lo que más o menos se ha venido ya casi perfilando, te diría yo. Los escenarios van entonces de acuerdo a las amenazas la realidad de cada lugar. Exactamente, ¿verdad? Ya no es uno solo que es un terremoto. Es decir, siempre el enfoque multiamenaza. Por ejemplo, por darte un ejemplo y para que se comprenda, Caribe Norte, por ejemplo, o Caribe Sur, aunque aquí ya estamos sintiendo el calorcito que se nos acerca a la época seca, allá sigue lloviendo. Claro. Entonces, también es cierto que ya terminó el periodo de ciclones. Sin embargo, nunca se sabe, ¿verdad? Y lo que no podemos decir es que no van a ocurrir. En la historia, Alberto, hemos tenido ciclones en diciembre. Así que no podemos sentarnos en los laureles de decir, no, ya no hay ciclones. No. Entonces, el epicentro va a ser el tema de los terremotos, sin perder de vista que nadie dice que si hay un terremoto también no se nos presente un huracán, ¿verdad? O lluvias intempestivas o oleadas de frío que pueden generar situaciones complejas. Nosotros tenemos que irnos preparando hasta esos fenómenos intensos, ¿verdad?, que son importantes. Pero por otro lado también el reconocimiento de lo que hemos avanzado. Me refiero a que eso que te decía, con las inversiones que hace el gobierno, que hacen las municipalidades, también van cambiando la naturaleza de los puntos críticos. Te pongo un ejemplo. Hoy tenemos ese hermoso puente ahí en el Guagua. Claro. Entonces, ¿cómo vamos a actuar si ocurriera un fenómeno en el Caribe Norte? Ahora tenemos que meter en el escenario el puente del Guagua. ¿Cómo vamos a actuar, por ejemplo, allá en Huihuilí, que ahora está comunicado los dos lados? Entonces, tiene que hacerse. Entonces, es una práctica, Alberto, que no solamente toma en cuenta los fenómenos de la naturaleza, sino también lo que hemos venido avanzando, ¿verdad?, lo que hemos venido construyendo, porque al final es eso. A ver, hoy los compañeros de Bomberos Unidos de Nicaragua, como conversamos con mucha frecuencia, ya no solamente es pensar en incendios en ciudades planas, ¿verdad?, como era lo típico en Nicaragua. Claro. Vos vas hoy a Estelí, vas a Chinandega, vas a Matagalpa, vas a León, y te das cuenta que ya hay edificios de 2, 3 pisos. Entonces, ¿cómo pensar un escenario donde quizás el detonante va a ser el terremoto,
pero el terremoto te puede generar un incendio. Ajá, pero el incendio ya no es en una casa silvestre y común como las que conocemos, sino que ya puede ser en un edificio. ¿Cómo nos preparamos para eso? Eso es bien importante. Entonces, cada ejercicio nacional nos permite eso, ir actualizando, ir revitalizando nuestra organización, ir poniendo en práctica inclusive las medidas de autoprotección. Nosotros hemos venido insistiendo en las capacitaciones que el nicaragüense tiene que estar claro que las medidas de protección son distintas. Si hablo de terremotos, si hablo de incendios, si hablo de una inundación. Entonces, eso tenemos que ir poco a poco, digamos, incorporándolas. Te lo voy a poner con un ejemplo en deportes, ¿verdad? Es como el pitcher, ¿verdad? Ajá. Tiene que saber cómo tirar un slider, cómo tirar una recta, ¿verdad? Es decir, dependiendo de quién, del bateador que tiene enfrente, claro. Dependiendo del momento. A ver, no es lo mismo estar lanzando con base llena, ¿verdad? Que comenzando el partido. No es lo mismo con un partido empatado en el 8º inning. Entonces, tenemos que ir aprendiendo que la vida es un escenario permanente, continuo. ¿Ah? Eso nos da, Alberto, una flexibilidad de pensamiento, pero sobre todo de acción. De acción. Eso es muy importante. Por ejemplo, y ahí nos vamos a ir acercando al tema de la conmemoración, ¿verdad? Tenemos que ir aprendiendo que en esta época del año tenemos mucha movilización social. Entonces, ¿qué pasaría con un terremoto ahorita en el Oriental, con 500.000 de gente haciendo compras? ¿Me explico? Es decir, esa dinámica tenemos que tenerla presente. Hoy tenemos centros comerciales grandes. Es un periodo del año en que hay que recordarle a la familia, a los papás, a las mamás, que cuando vayan al centro comercial, ¿cómo parquearse? Tienen que parquearse de retroceso. Claro. Porque si comienza a temblar, te vas a poner nervioso. Pero si tenés el carro de frente, va a ser más complicado retroceder, ¿verdad? Buscar salida. En cambio, si lo tenés de frente, ya podés salir con más tranquilidad. Peor si andás con muchachitos pequeños. ¿Ah? Yo he visto mujeres jóvenes con sus niños, a veces de brazos, ¿no? Que andan con la empleada y de repente, uno se pregunta, ¿qué pasaría? Tenemos que irnos acostumbrando a tener buenas prácticas. Esas buenas prácticas son el punto central que te va a permitir enfrentar bien las situaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya aquí nomás en la Plaza Inter, ese centro comercial tiene elevadores, y entonces tenemos que ir aprendiendo que a la hora que tiembla nunca debe utilizarse un elevador, o también en el metro, en el centro comercial que queda por la Polgeri, ya hay elevadores. Tenemos que ir aprendiendo esos detalles porque va cambiando. Nuestra sociedad se va tornando más compleja. Tenemos que ir aprendiendo que en cada complejidad cómo nos vamos a comportar, y ese es el objetivo fundamental del ejercicio, ¿verdad? Poner en práctica todo lo que hemos venido desarrollando, organizando, comprendiendo, y sobre todo cómo actuar bajo el principio fundamental que lo primero que hay que defender es la vida. Ok, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos hablamos un poco sobre, y usted lo ha evaluado ya otras veces, sobre el plan familiar que también ustedes promovieron y que lo hacían a través de las escuelas y pedían ensayos y todo lo demás. Vamos a la pausa y ya regresamos. Doctor, ¿usted ya ha hecho alguna evaluación primaria sobre el tema de los planes familiares, ¿no? De protección a la vida familiares? Entiendo que también lo hicieron a través de los colegios, de las escuelas, los institutos. ¿Cuál es la evaluación que hace al cierre de este año? Perfecto. Parte de la estrategia que ha venido también siendo un elemento de articulación de esas distintas acciones que hemos venido haciendo este año fue precisamente la idea y le llamamos actualizar los planes familiares. Claro, correcto. ¿Por qué le llamamos actualizar? Porque desde hace más de 10 años venimos hablando de esto, ¿verdad? Sin embargo, esto uno va a veces, poco a poco, ¿verdad? Y es lo que hemos venido haciendo. Este año lo que se hizo fue combinar las distintas estrategias y por eso le dijimos actualizar los planes familiares. Actualizar los planes familiares desde la perspectiva misma de los adultos en el hogar, desde la perspectiva misma de la relación con los líderes comunitarios y que fueran, digamos, los protagonistas de ese proceso en las comunidades y barrios, pero también desde la perspectiva de los niños.
Entonces, esa combinación fue muy importante. En el camino incorporamos otras. Por ejemplo, desde las instituciones. Pero cuando decimos de las instituciones, es los mismos trabajadores, ¿verdad? Preguntándose, presentándose entre ellos las experiencias de cómo construyeron sus planes familiares en su casa, ¿verdad? Y luego también incorporamos asociaciones de comerciantes, luego incorporamos iglesias, ¿verdad? Entonces, al final se fue tejiendo todo una serie de elementos que permitió que desde el mes de mayo comenzamos este proceso de actualización. Nosotros recientemente en la evaluación que hicimos, ¿verdad? Andamos alrededor del 1,000,000 y poco. Luego cuando tiremos el informe vamos a decir qué tanto es. Claro, poco, claro. ¿verdad? Porque estamos afinando datos. Pero te quiero decir algo, Alberto. Cuando decimos 1,000,000 y poco, estamos hablando de un altísimo porcentaje de los hogares nicaragüenses que entonces estuvieron en esa dinámica de actualizar sus planes familiares. Y esto me parece a mí que es un pilar fundamental en esta construcción de la cultura de prevención. Nosotros en la visita hemos visto tantos testimonios, ¿verdad? De los maestros en las escuelas. Nos han presentado inclusive muchas videos, fotografías. Ahora con el tema ¿verdad? De la facilidad que tenemos para fotografiar todo esto, en algunas ferias que se han hecho a nivel municipal nos han presentado inclusive hasta cómo los muchachitos han hecho las maquetas de su casa, ¿verdad? Explicando cómo es el plan familiar. Igual que los trabajadores, ¿verdad? La forma en que se han presentado. Entonces, te señalo todo esto porque entonces se trascendió, ¿verdad? De una explicación de cómo hacerlo a través de un video muy sencillo que circulamos a nivel nacional, hasta distintas modalidades que luego fueron desarrollando, y ahí está la importancia del protagonismo del nicaragüense. Porque entonces el nicaragüense hoy te dice, no, me pareció perfecto que nos mandaran ese video, pero mire doctor, aquí desarrollamos esta idea. Y eso ha sido una dinámica increíble. La creatividad con que la gente, ¿verdad?, ha venido también trabajando esto, ha sido, creo yo, el pilar fundamental para que terminemos el año prácticamente, yo diría, de manera exitosa el desarrollo de esta estrategia. Ya te quiero adelantar, el 2023 vamos a seguir consolidando esta estrategia, pero ya vamos a dar otro pasito más, que es actualizar los planes comunitarios, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tiene que darse de esa manera? Porque el plan familiar es como el ladrillo, ¿verdad? Cuando vas a hacer tu casa, cada hogar, ¿verdad?, en una manzana para ponerlo en las zonas urbanas, es como ese ladrillo. Entonces vos tenés que garantizarte en la manzana de que todos tengan su plan familiar, ¿verdad?, para que entonces tener un plan de manzana y así ir construyendo el plan comunitario. Esto ha sido muy, muy importante, Alberto, porque la cultura del plan familiar viene a fortalecer también otros esfuerzos que como buen gobierno hemos venido haciendo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha venido desarrollando en estos últimos años lo que es el expediente familiar. Pero cuando vos juntás la búsqueda de que el nicaragüense cada vez tenga mejor salud, te das cuenta que parte de su salud también es cómo él maneja los riesgos de cara al ambiente, de cara a los fenómenos naturales. Entonces, estás construyendo, ¿verdad?, toda una forma de integrar la visión de lo que es la vida, pero al mismo tiempo también seguridad ciudadana, porque parte de los riesgos, si hablamos de riesgos, vos tenés que contemplar inclusive los accidentes de tránsito, porque es claro, parte. sí. A ver, el niño está en su casa, ¿verdad?, y la mamá está cocinando y los chavalitos están jugando con una pelota, ahora con el fútbol, ¿verdad?, encima. De repente la pelota va a la calle y de repente viene un carro o una moto y puede ocurrir un accidente. Entonces el plan familiar no puede descuidar, ¿verdad?, aspectos de la vida de la persona en su entorno. Y el entorno no es solamente entorno natural, es entorno social. Entonces eso es bien importante. Igual que el dengue, ¿verdad? Entonces el que haya un patio muy frondoso, lleno de árboles, ¿verdad?, o que haya basura, también es un campo propicio para, ¿verdad?, o que haya una inundación o que tenga la probabilidad de que en esa familia prolifere el dengue. Entonces nos damos cuenta que estamos integrando elementos que al final
vamos a ir alcanzando eso que también queremos, que es un estándar de vida del nicaragüense más sano. Por eso nosotros hablamos de las prácticas, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, igual que con la multiamenaza, las prácticas que al final enfrentan la multiamenaza. Cuando vos limpias la basura de tu patio, también estás contribuyendo a que no se te inunde, pero también estás contribuyendo a que no tengas moscas, que no tengas dengue, ¿me explico? Entonces, esos elementos, ¿verdad?, que pareciera cuando uno se sienta a conversar lo sencillo, pero que exista en la mente, en la visión de cada miembro de la familia, eso es muy importante. Doctor, había también otro aspecto que yo le confesaba en la pausa, que a veces me parecía, ya creo que el doctor está exagerando, ¿no? Y es el asunto de los accidentes caseros. Así es. Que son muy comunes, ya me he enterado que son muy comunes y que le ha costado inclusive la vida a mucha gente. Una caída inesperada, inclusive a veces un agua que no te fijas y te resbalaste, y ya personas con algunos años, pues... Así es. Y mira, Alberto, por ejemplo, vamos a un periodo de vacaciones, un periodo muy, muy gustoso de disfrutar con la gente, de distintos aspectos. Comer bastante, beber bastante, en fin, miles de cosas que la gente tiene derecho a hacerlo. Pero ¿qué hay que hacer? Cuando nosotros decimos, mire, pero hágalo con prudencia. Te pongo un ejemplo. Está la familia almorzando o cenando y de repente, que es nuestra costumbre, están las personas mayores, están los niños. Es lo típico del nicaragüense, ver que tiene a los muchachitos en las piernas, el papá, la mamá. Y de repente un mayorcito ahí está comiendo y de repente se traba. Sí, correcto. Sí, entonces, sí. ¿cómo reacciona la familia frente a eso? ¿Verdad? ¿Qué maniobras hacer para que ese niño, ¿verdad?, pueda, digamos, expulsar lo que se le quedó en su esófago ahí? Eso es muy importante y ese es el primer pilar. ¿O qué haces, verdad? Ahora que vamos a hacer la gallina del 24 o el 31 y de repente por descuido, por lo que sea, se cayó la porra con todas las cuestiones y alguien se quema. ¿Cómo actúa? ¿O qué medidas? Comencemos por las medidas preventivas. Claro. ¿Cómo hacerlo para que no ocurra el accidente? O de repente te están apurando porque hay que ir a la fiesta, ¿no? Y te estás bañando y te caes, ¿verdad? ¿Cómo hacer para mantener el baño lo suficientemente limpio, de que no haya jabón, ¿verdad?, en el suelo, para que no te vayas a caer? Y estoy hablando de los jóvenes. Sí, jóvenes. Ahora imagínate claro, las personas mayores, ¿verdad? Se ha insistido, ¿verdad?, que es muy importante en estos periodos del año tener mucho cuidado con las personas mayores, ¿verdad?, a la hora de que pasan, ¿verdad? Vienen los árboles de Navidad y entonces, ¿qué medidas tomar para evitar de que haya un incendio en la casa? Porque al final todo el sistema eléctrico se va a recalentar. Eso es mucha energía, mucha demanda de energía y la familia tiene que pensar en que esa demanda de energía va a recalentar los cables y que eso puede generar un incendio. En fin, Alberto, una serie de cuestiones, el uso de la pólvora, ¿verdad?, en el hogar, decirle a la familia, mire, no puede ser alguien con trago utilizar pólvora, mucho menos que un niño, ¿verdad? Decirle a los niños, ¿verdad?, que no se pueden meter un tiquitraca en la bolsa. Parece un conjunto, ¿verdad?, de medidas que como tú dices, alguna gente dice, ustedes son exagerados. No, pero mira, cuando uno está, y bueno, como médico yo recuerdo esos lamentables momentos de ver entrar niños quemados, ver mujeres quemadas, ver personas quemadas y en extremo. Solo cuando has visto eso te das cuenta de la importancia de estas medidas. O cuando ves un anciano o una anciana que se cayó, ¿verdad?, y que se fracturó el fémur, ¿verdad? Claro. Como tú dices, todos esos elementos, lo que tenemos entonces que es aprender, ¿verdad?, a cómo ser prudente para poder disfrutar y que no terminemos en eso. Eso es parte mucho de estas medidas, están en el plan familiar. Y hemos venido insistiendo que tenemos que incorporarlas, porque no solamente es pensar en la inundación, no, es pensar en las prácticas que tenemos en el hogar, en cómo manejarnos de la mejor manera para que disfrutemos bien de periodos como este. El terremoto 1972, doctor, que todavía está en la memoria de muchos de los que sobrevivimos a esa noche fatídica. Y es correcto. Y bueno, ahora se construyen mejor, ¿verdad? Porque antes las construcciones, digamos, eran muy endebles, taquezal, todo lo demás, 10.000 muertos, ese es el cálculo, no recuerdo si se precisó más. Aún se inaugurará un memorial para las víctimas. Y bueno, ahí andaba la bola, disculpe que lo haya cortado, ahí andaba la bola, le decimos bola, no a eso,
de que ya nos toca, decía, ya nos toca, porque del 31 al 72 habían 50 años y no, habían 41. Y entonces decían, algunos andaban con esas cosas, premoniciones, pero esas casualidades, y como en México también ocurren algunas casualidades con fechas que se repiten, pero eso es impredecible, todavía Claro, la ciencia no lo ha previsto, ¿no, doctor? Así es. Mira, Alberto, por un lado, a veces uno tiene que explicar bien lo que dice para que no se comprenda mal. Claro, claro. Es muy importante que el terremoto de 72 esté en la memoria de todos, pero que esté en la memoria de todos desde la perspectiva positiva. ¿Qué quiero decir? Debemos preguntarnos, ¿por qué ocurrió esto? Y cuando decimos esto, no es preguntarse por qué ocurrió el terremoto, por qué ocurrieron esos impactos que tú estás señalando. Claro. Es decir, tantas muertes, tanta destrucción, tantos incendios. Uh-huh. Si lo hacemos de esa manera positiva, entonces viene inmediatamente la respuesta, porque no sabíamos cómo prevenirnos, cómo prepararnos para esa circunstancia, ¿verdad? Entonces, ese punto de partida en los nicaragüenses es muy importante. Segundo, ¿cómo lo hacemos? Se viene la importancia de todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Los planes, la cuestión, pero ¿cómo estamos seguros que va a funcionar el ejercicio? ¿Por qué, Alberto? Porque lamentablemente, ¿verdad? El terremoto de 72, ¿verdad? Como dice uno de los autores, era una muerte anunciada. Claro. ¿Qué quiero decir? Con Truismal era obvio que con un temblor de esa naturaleza se iban a venir muchos edificios. Una población que estaba desprotegida, que no conocía de estos temas, era obvio que no tenía en su mente la posibilidad de medidas mínimas de prevención, mucho menos de organización y mucho menos de respuesta efectiva. Hoy esa historia ha venido cambiando. Terremotos pueden volver a haber, eso digamos hay que tenerlo clarísimo. Claro. Los científicos hablan de un periodo de retornos, eso que estabas mencionando, puede ser cada cuánto, ¿verdad? Lo que no se tiene precisión es la fecha exacta en que eso va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Seguirnos preparando, preparando. Eso es fundamental, porque al final es lo que nos va a asegurar estar protegidos. Esas imágenes que estabas presentando en este momento, por ejemplo, de esos edificios que se cayeron, el gobierno ha venido insistiendo en un código de construcción, ¿verdad? Ha venido preparando a los ingenieros, a los constructores, inclusive a los maestros de obra, ¿verdad? Para que no cometamos esos errores que se hacían antes. Pero tiene que haber una población consciente. A ver, el jefe de familia, yo lo digo así tranquilamente, tiene que estar atento que cuando le están haciendo un trabajo en su casa se haga como debe ser, claro, para que no signifique un riesgo en adelante, ¿verdad? Tiene que tomar todas las medidas con los sistemas eléctricos, ¿verdad? Todas las semanas nosotros estamos evaluando con los compañeros de Bomberos Unidos cómo se hace el trabajo, ¿verdad? De vigilancia, de supervisión, especialmente en los centros donde hay conglomerados humanos. Ahí nos referimos a mercados comerciales y todo esto. ¿Por qué? Porque uno de los grandes, aspectos que provocó muertes también fueron los incendios. Los incendios. Sí. Que vinieron posterior a que se derrumbaron, ¿verdad? A que colapsaron muchas estructuras. Entonces, tenemos que ver el terremoto de Managua, ¿verdad? Ahora, desde la perspectiva es cómo garantizamos que no vuelva a ocurrir una situación como esa. Puede ser que vuelva a ocurrir otro terremoto, pero hoy ya hemos, como tú decías, desarrollado elementos que nos permitan protegernos, ¿verdad? Por ejemplo, el espaciamiento de las casas, ¿verdad? El aplicar el código de construcción, el estar claro dónde están las zonas más peligrosas, de más riesgo, la insistencia que hay que tener, ¿verdad? En las medidas desde el hogar, inclusive cuando vas manejando, ¿verdad? A ver, el terremoto de 72 ocurrió a medianoche. Sí, pero eso no nos niega que no puede ocurrir a las 12 del día cuando está... Sí, porque el del 31 fue de día. Así es. Entonces, eso puede ocurrir así. Entonces, tenemos que estar preparados. Por eso, el ejercicio es fundamental, ¿verdad? El mejor homenaje que le podemos hacer a las personas, a las familias que quedaron
bajo los escombros del terremoto, creemos es construir una sociedad que esté preparada para esto, ¿verdad? Sí, tenemos que recordar a las víctimas, pero también pensemos en las nuevas generaciones y en nosotros mismos, cómo protegernos. Entonces hay que continuar la vista de esa manera. Por eso digo, ver la conmemoración ya ahora desde la perspectiva positiva, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para evitar que no vuelva a ocurrir una situación como esa, ¿verdad? La historia ha demostrado, ciudades, sociedades que se han venido preparando, pueden tener, ¿verdad? Eventos como eso, inclusive mayores que eso, pero si están preparadas van a salir adelante. Si no están preparadas, vamos a tener desgracias como la que se vieron en Haití, ¿verdad? Claro, ese ejemplo de terrible, Haití, sí. ¿verdad? Lamentable, ¿verdad? Tenemos que tenerlo presente, pero tenerlo presente desde la perspectiva positiva, ¿verdad? Haití fue un buen ejemplo, ¿verdad? De los dos momentos, del momento que ocurre, cuántos quedaron muertos al momento de la destrucción, pero cuántos murieron por no tener un Estado y una sociedad preparada para atender la emergencia. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué hubo aquí tantos muertos? Precisamente porque como lo que ocurrió en Haití, no había todas las condiciones para que el terremoto botara casas, provocar incendios y todo eso, pero no estaba tampoco preparada ni la población, ni las instituciones, ni había voluntad política para atender a la población. Todo eso, veámoslo, analicémoslo, ¿verdad? Y nosotros nos quedemos hablando del temblor. El temblor es el detonante, ¿ah? El temblor es lo que al final hace que todas las casas se caigan, pero el tema fue cómo fueron construidas las casas, ¿verdad? Así es. El tema es cómo estaban los sistemas eléctricos. Entonces, ¿y cómo estaba la población? ¿Estaba preparada? ¿No estaba preparada? Entonces, todos esos elementos es importante. Es un momento de reflexión, ¿verdad? El que lleguemos a los 50 años de conmemorar esto. Y yo creo que la creación del memorial va a ser importante para que siempre esté en la mente de las nuevas generaciones. Como toda capital de Latinoamérica, nosotros aquí tenemos mucha gente, ¿verdad?, que nació en otro lado, pero termina viviendo en Managua. Tiene que saber dónde viene, tiene que saber los riesgos que existen. Así como hay gente, ¿verdad?, que se ha trasladado a otros lados. Por ejemplo, hay muchos masayas allá en Puerto Cabeza. Claro, bueno, claro. Tiene que saber que ahí el peligro son los huracanes. Tiene que estar preparado para esas cuestiones. Entonces, esta dinámica es precisamente lo que al final es el objeto, ¿verdad?, de nuestra política nacional de gestión de riesgos, es la idea de tener un sistema sólido, ¿verdad?, que incluya a todos los nicaragüenses, que se cimente en el protagonismo de los nicaragüenses, en la organización de los nicaragüenses, pero también con instituciones sólidas, ¿verdad?, Claro. como las que hoy tenemos y la que promueve de manera conjunta nuestro gobierno. Le agradezco, doctor, y recuerden, amigos y amigas televidentes, que el próximo ejercicio nacional de protección de la vida será el 20 de diciembre. Y al igual que ocurre en México, que se ha demostrado que muchos edificios se derrumban porque hay vicios ocultos en las construcciones, porque no le ponen todo el hierro que habían dicho que le iban a poner y todo lo demás. Aquí también ocurrió que hay un caso famoso de un señor que mandó construir su casa en el terremoto, antes del terremoto del 72, se le vino abajo y puso un rótulo. Esta casa la hizo la firma tal, no a contrate, ¿eh? Ahí estuvo el rótulo. Y ahora mismo conozco ingenieros serios, estructurales, que se han renunciado a algunas urbanizadoras, porque una cosa es lo que presentan a la alcaldía y otra cosa es lo que ponen al momento de construir. Hay que tener mucho cuidado. Cuidado. Vamos a la pausa, no se vayan. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa.